Tenemos la gran bendición en esta ocasión de poder comenzar lo que será nuestro nuevo tiempo de estudio a través de este nuevo libro que el Señor me permite llevar adelante en la instrucción hacia usted, en el conocimiento del Señor hacia usted. Y como usted sabe, como iglesia tenemos el gran desafío de poder predicar expositivamente la palabra. A veces lo hacemos a través de porciones particulares del texto bíblico. En otras ocasiones lo hacemos, como comenzaremos hoy día, a través de un libro en particular en donde vamos avanzando versículo a versículo y notando a través de la inspiración de la palabra del Señor dada a su palabra el gran privilegio de meditar en esa verdad, de poder ser desafiado por medio de esa verdad, de poder crecer a través de aquella verdad. Ha sido mi anhelo y mi oración, y espero el Señor en su buena voluntad lo conceda, el de poder estar enseñando cronológicamente todos los libros del Nuevo Testamento. Hemos avanzado en la gracia del Señor ya con Santiago, con Gálatas, con Primera y Segunda a los Tesalonicenses, con Primera a los Corintios, y bueno, hoy día comenzamos con esta nueva bendición, la de poder entrar a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Nos queda muchísimo, por cierto, en este deseo, en este anhelo, que esperamos también sea el anhelo de nuestro Dios. Pero estamos convencidos que mientras vamos avanzando, mientras vamos adentrándonos en lo que es el privilegio de la palabra, Él va obrando en nosotros, va obrando en nuestros corazones y vamos llenándonos de expectativas, pensando en todo aquello que Él hace con su pueblo, que hace con los suyos para santificarles y hacerles mejor, pero también que hace con aquellos que no son suyos y que endurecen su corazón y que por medio de la exposición de la palabra quedan en evidencia en relación a su disposición obediente, en relación a su deseo de querer avanzar correctamente conforme a lo trazado por Dios. Por lo tanto, entramos con expectativas, anhelantes de que el Señor en su gracia nos conceda la tremenda bendición de ser enseñados por su palabra, guiados por su Santo Espíritu y obviamente nuestro corazón esté dispuesto a obedecer aquello que será enseñado. Cada vez que comenzamos un nuevo libro, cada vez que comenzamos una nueva instancia de estudio alrededor de un libro, usted debe saber, es necesario tomar un tiempo para interiorizarnos en lo que es el contexto de para poder introducirnos de buena manera en lo que son los detalles que están trazados allá, antecedentes que son valiosos de conocer y que nos ayudan cada vez que volvemos al texto para poder mirar cuál es la realidad que está presente allá, para contextualizar correctamente cuáles son aquellos asuntos del trasfondo. Y por cierto, esta no será la excepción. Vamos a tomar este domingo para poder tomar elementos importantes que están circundando nuestro libro, que son parte de la historia de este libro, que son escenas importantes del libro que debemos tener presente y con eso generar una base sólida para construir a partir de la siguiente vez que estemos juntos desde el versículo 1, desde el capítulo 1. Vamos a orar para encomendarnos a nuestro buen Dios. Dios bendito, gracias por darnos esta oportunidad. Estamos acá deseosos de usted, Señor. Lo necesitamos tanto, Padre, y no requerimos, Señor, pensar mucho para darnos cuenta cuán necesario, Señor, es usted en nuestra vida, cuán necesario es usted en nuestros actos, Señor. Somos, Señor, personas débiles, personas que asumimos una lucha constante con una carne que muchas veces está más activa de lo que sabemos, Señor, sería correcto. Y Señor, necesitamos de su gracia para poder no solamente darnos cuenta de aquella realidad, arrepentirnos de aquella situación y también, Señor, poder volcarnos a lo que significa nuestra disposición a usted. Y Dios, gracias porque usted se encarga de mostrar su amor, su misericordia a través de su palabra. Gracias porque por medio de ella nos haces libres, Señor. Gracias porque por medio de ella te encargas de ir preparando al hombre tuyo para toda buena obra, siendo equipado de buena manera para aquello. Y por lo tanto, Señor, entramos en un sentir de humildad, Señor, en un sentir de humillación, expectantes, Padre, de lo que usted puede hacer con siervos inútiles como nosotros, llevándonos, Señor, a poder atesorar, disfrutar, Señor, ser bendecidos por lo que significa el poder tremendo de su palabra. Gracias por esta carta en la que vamos a adentrarnos, Señor, Dios mediante, a partir de este día, Señor, y por la oportunidad que das a cada uno de nosotros, no solo de estar aquí, sino también de poder seguir viviendo para ti. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén. Amén. Bueno, estamos entonces, como he mencionado, con este tremendo privilegio, el de poder avanzar en lo que significa nuestro conocimiento de esta segunda carta de Pablo a los Corintios.
Estamos introduciéndonos a este relato, pero es cierto que usted ya podría saber a través de algunas escenas que se hacen tremendamente conocidas y vamos a ir notándolas a medida que vayamos avanzando, como si algo que resalta dentro de este libro es el hecho de que el poder de Dios está manifestándose, está haciéndose notorio en medio de la debilidad humana. Y cómo Dios se va perfeccionando a través de lo que significa la propia realidad de nuestra debilidad, la propia realidad de aquella situación, circunstancia en la cual nos encontramos, en donde evidentemente necesitamos tanto de Él, necesitamos tanto de su gracia. En ese contexto queremos ir avanzando en lo que significa este panorama correcto del libro para poder contextualizarnos correctamente. Entonces allí nos vamos al contexto histórico de la ciudad como un primer antecedente que vale la pena tener presente. Si usted ve un mapa de Grecia, usted se va a dar cuenta que hay algunas particularidades allá. Dentro de la masa grande que compone gran parte de Grecia, usted podría apreciar que hay una pequeña división, hay una parte sur que está dividida de la parte norte a través de lo que es una pequeña línea allá marcada. Si usted pudiese apreciar el punto específico que está uniendo una parte con la otra dentro del mapa, es precisamente lo que se conoce como la ciudad de Corinto. La parte de abajo sería popularmente conocida como el Peloponeso. En la parte de arriba usted encontrará ciudades tan conocidas como la de Atenas, por ejemplo, que sigue llevando el mismo nombre en la actualidad. Ahora, vale la pena que usted sepa que el único punto de conexión entre un lugar y otro dentro de esta gran masa tiene que ver con este istmo que está allá, que no tiene una gran extensión de anchura. De hecho, son no más de 7 kilómetros, en donde justo en una de las esquinas, la esquina inferior, se encuentra la antigua Corinto. Una ciudad que por estar precisamente en esa posición implicaba ser una zona de paso común para aquellas personas que querían ir de un lugar al otro dentro de lo que era esta zona de Grecia. También Corinto contaba con ciertas particularidades, como por ejemplo 2 puertos, uno en cada extremo de lo que era esta ruta específica. Por un lado tenías el puerto de Lequeo hacia el mar Jónico o el mar Adriático, como se conoce también. Por otro lado tenías lo que se conoce como Cencrea, que daba con el mar Egeo. Por lo tanto, cualquier tipo de embarcación que quería ir de un lugar a otro o que quería llegar específicamente al puerto para tener conexión con lo que es el continente, pasaba específicamente por Corinto y eso generaba para las personas allá, claramente, es decir, buenos ingresos económicos, buenos dividendos que eran útiles para lo que serían sus propios fines. Tienen muchos barcos entonces que están llegando de la zona de Italia y el resto de Europa hasta específicamente la zona de Asia y allí con sus productos tratando de comerciar se instalan específicamente en los puertos de Corinto. Muchas embarcaciones, incluso que deseaban pasar desde el mar Jónico hasta el mar Egeo, estaban tratando de evitar un posible riesgo que se podría dar al tener que cruzar por todo el borde de lo que era aquella masa de continente. Por lo tanto, lo que hacían muchas de ellas era pasar por este estrecho que existía en esta zona específica de Grecia. Algo similar a lo que conocemos en la actualidad en el canal de Panamá es lo que precisamente se daba en aquella zona de Corinto. Embarcaciones que podían ir cruzando de un lugar a otro específicamente por esa zona y generando con eso otra vez dividendos económicos para aquellos que estaban ahí y que estaban enfrentando aquella situación de comercio, de traslado, de asistencia. De hecho, lo que termina siendo de una manera muy conocida en el día de hoy como ese paso que sigue siendo muy popular en nuestros días, empezó a construirse precisamente en la época de Nerón y hasta el siglo XIX, donde terminó esta faena, es donde se lleva adelante este paso de manera muy amplia, que en el tiempo de Pablo se cumplía, pero de una manera mucho más artesanal. De hecho, se conocía esa zona como el Doikos, que básicamente se traduce como el lugar para cruzar arrastrado. Embarcaciones pequeñas, por cierto, eran arrastradas de un lugar a otro a través de la asistencia de operadores, a través de la asistencia de personas capacitadas allá, con cierto nivel de elementos que ayudaban en lo que era el avance.
para obviamente acortar el viaje, la ruta, evitar peligros, pero por cierto generar muchos recursos económicos frescos y constantes a la zona de Corinto. Las condiciones de Corinto entonces hacían que ese lugar fuera un territorio tremendamente importante, sumamente útil, súper trascendente, lo que significaba cualquier intento político de tomar poder o preeminencia por todos los ingresos que se generaban precisamente allá. Entonces tienes, por las particularidades específicas de la zona, un lugar que está recibiendo, de una manera muy, pero muy activa, recursos económicos frescos que están nutriendo las arcas del lugar. Pero no solo eso, estás notando como una rica y multicultural manifestación de personas en medio de ellos. Tienes culturas como los griegos, como los romanos, que están siendo parte de aquello. Hay orientales muy asociados a la idea del comercio. Tienes judíos presentes en la zona de Corinto. De hecho, te llamará la atención cuando estudias sobre lo que es esta presencia de Pablo en sus viajes misioneros y en particular llegando a esta zona, cómo hay instalada una sinagoga específica en aquel lugar, mostrando la existencia de judíos, mostrando la realidad de un lugar en donde muchas personas de muchos lugares estaban estableciéndose precisamente por las condiciones que estaban siendo trazadas allá. Un asunto que es importante también de mencionar y que vale la pena tener presente es que la zona de Corinto era caracterizada por lo que se conocían como los Juegos Ístmicos. Los Juegos Ístmicos eran juegos similares a las Olimpiadas, pero a diferencia de estas que se realizaban en Atenas cada 4 años, en la zona de Corinto se llevaban a cabo cada 2 años. Esto también, podrías imaginar, no solo generaba ya un gran centro del deporte, un gran centro de lo que era la movilidad física, sino también un gran lugar en donde personas estaban cada 2 años llenando, es decir, los lugares de habitaciones, los lugares para entrenamiento, los lugares para lo que era ver a otros participar, precisamente porque se generaba allí cada 2 años esta instancia conocida como los Juegos Ístmicos. Ayudará que le mencione también en relación al contexto de este lugar, es que geográficamente hablando, la zona de Corinto se encuentra en una meseta específica que está en la falda de un lugar montañoso, que tiene una montaña gigante de unos 600 metros de alto, precisamente en esa zona de la cual todavía hay vestigios históricos. Se encontraba un montón de escenas idolátricas, templos que eran construidos para llevar adelante, todas las tareas idolátricas que tú podrías imaginar. Tienes, por antecedentes arqueológicos, la existencia de al menos 12 templos para 12 dioses distintos. Estamos hablando de 12 templos grandes que estaban siendo centros específicos de cultos idolátricos de personas. Y podrías imaginar que todo eso tiene sentido si es un lugar de tránsito, si es un lugar en donde muchas personas de diferentes culturas se están asentando, si es un lugar en donde hay muchos recursos que se están moviendo. Evidentemente también hay muchos cultos idolátricos que se están llevando a cabo y en Corinto encontraba casi todo, casi todo. De hecho, en la cima de esa montaña rocosa se encontraba el gran templo de Afrodita, tremendamente conocido, tremendamente popular, en donde los sacerdotes no eran ni más ni menos que más de 1000 prostitutas conocidas como sacerdotisas que mezclaban lo que era el comercio sexual con lo que es el sentido religioso pagano, tal como nosotros podemos conocerle. Por lo tanto, podrías imaginar también que una marca específica de esta zona era la evidente inmoralidad que estaba circundando los diferentes elementos de transgresión a las normas correctas que estaban siendo parte de esta zona, de este lugar. De hecho, le ayudará a saber, y quizás recuerda, porque mencionamos eso al comenzar, si usted estuvo aquí cuando empezamos primero a los Corintios hace algunos años atrás, que había un término que se había acuñado popularmente, era el término corintianizar o corintiar. Era un término que popularmente se asociaba a aquellas personas que vivían de una manera inmoral. Es decir, para decirle a alguien que era un inmoral, que era alguien que vivía de una manera pervertida, se le decía, es decir, que estaba corintiando o que estaba siendo un corintieciador, si queremos llamarlo de alguna forma. Así era popularmente la manera en cómo se describía. Y no quieres asociar
el lugar donde vives, el título de tu propio gentilicio como una descripción perversa, pero esa era la realidad del contexto de aquel lugar, de la geografía de aquel lugar donde se encontraba en esta zona que claramente por lo mismo, podrías imaginar, necesitaba tanto de Dios, necesitaba tanto de la verdad de Dios. Si quisiéramos resumir todo lo que he mencionado, debería entonces decirle que Corinto en los tiempos de Pablo es una ciudad rica en términos económicos, es tremendamente multicultural, es profundamente pagana, es moralmente depravada y corrompida. Pero también debería decir que por las mismas características descritas es un lugar tremendamente propicio para el Evangelio. Es porque notoriamente donde hay oscuridad, la luz resalta con más fuerza. En donde hay corrupción, es evidente que la santidad o las prácticas correctas pueden resaltar de una manera que es francamente sorprendente. Y ahí Dios está poniendo su foco de misericordia, de compasión, de tremendo amor, de tremenda preocupación para poder permitir que el Evangelio no solo llegue a ese lugar, sino que a través de las condiciones geográficas del lugar, el Evangelio pueda expandirse prontamente a diferentes zonas por medio de lo que era, ¿no? El paso de un lugar a otro, por medio de lo que es personas que están recorriendo y que están escuchando la verdad y que pueden llevar esa verdad a las zonas donde van. Un buen lugar como una punta de lanza para que el Evangelio sea comunicado, propagado y esparcido. Y sabemos precisamente eso es lo que terminó sucediendo. Tienes entonces allá un contexto geográfico, histórico de la zona de Corinto. Tienes algunos elementos que son importantes que puedas tener presente porque todo eso es parte de lo que Dios usa soberanamente para poder llevar adelante su obra y vale la pena que usted y yo podamos conocerlo. Te podría preguntar cuándo entonces llega el Evangelio allá, cuándo de pronto está siendo este lugar impactado con la verdad de la palabra del Señor. Y todo eso nos lleva al segundo viaje misionero de Pablo, que está descrito allá en el libro de Hechos y que tú puedes apreciar desde el capítulo 15 con mucha notoriedad en este segundo viaje que sabemos va a llegar específicamente a esta zona de Corinto. La historia dice que en este segundo viaje Pablo se separa de Bernabé y parte con Silas desde Antioquía de Pisidia allá, avanzando específicamente con este deseo, no solo de confirmar a los hermanos que ya había, conocido, a quienes ya les había predicado el Evangelio en el primer viaje misionero, sino también establecer nuevas obras. Y ahí está. En Listra, parte de lo que es su viaje, se incorpora un joven que llama la atención de Pablo y de Silas, llamado Timoteo. Este hombre se agrupa a ellos y junto a ellos avanza en lo que es avance, en lo que es caminar. Pablo recibe en Troas con un anhelo muy propicio de poder ir a la zona oriental, una visión de un varón macedonio, todo eso aparece en Hechos capítulo 16, versículo 9, que le está pidiendo ayuda, que le está diciendo no vaya para allá, ven precisamente para acá. Y Pablo está entonces aprendiendo que esto es lo que el Señor desea que él haga y empieza a llevar rumbo hacia esta zona específica. Ves cómo se dirige a Filipos, donde ves personas que se convierten, conocerás o escucharás a Lidia, hablará allá la historia sobre un hombre carcelero con toda su familia que están escuchando el mensaje, se están bautizando y están avanzando para con Dios. Tienes una joven poseída por un demonio que es liberada y todo aquello en Hechos capítulo 16, descrito con detalle, nos muestra cómo la obra del Señor se va expandiendo hacia la zona de Macedonia. Llego de Filipos, llegas a Tesalónica, luego de Tesalónica, tal como describe el texto, llegas hasta Berea, capítulo 17 de Hechos, y de Berea pasas a Atenas, ahora muy cerquita de la zona de Corinto, tal como aprendimos en el mapa. Hay básicamente un lugar de agua que está dividiendo la zona de Atenas con la zona de Corinto. Sabemos que, finalmente, tal como describe Hechos capítulo 18, desde Atenas, Pablo se dirige a Corinto a llevar adelante la obra del Señor allá. Si me acompañan en su Biblia, por favor, vaya a Hechos capítulo 18. Vamos a leer específicamente esa porción de lo que implica esa entrada del ministerio de Pablo, esa entrada del Evangelio de Jesucristo a aquel lugar. Hechos capítulo 18, verso 1 en adelante, la palabra del Señor dice así. Hechos capítulo 18, versículo 1 en adelante.
Leo para usted: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. ¿Y sabes cómo está pasando el ministerio de Pablo allá? Si tienes algo del contexto histórico, debes saber que básicamente la costumbre que él tenía cada vez que iba a un lugar era buscar una sinagoga y empezar a predicar a los de su nación, predicar a los judíos, predicar el evangelio de Cristo a los judíos. Sabes que el rechazo se hacía evidente, era latente. Pero acá vemos una particularidad muy, pero muy notoria que marca profundamente lo que significa el ministerio del apóstol Pablo. En esta ocasión y de manera radical, él establece de manera muy, muy clara lo que significa su enfoque marcado hacia los gentiles. Viendo que hay un rechazo abierto en lo que significa la composición judía, la sinagoga judía, al mensaje del evangelio, Pablo resuelve sacudir el polvo de sus pies y asume bajo esa práctica cultural sacudir sus vestidos, que quiere decir básicamente: dejo todo esto acá y avanzo para ir específicamente a lo que es una realidad distinta hacia los gentiles. Y ahí está, llevando adelante un ministerio que es tremendamente poderoso, con gran oposición. Tienes personas que inmediatamente empiezan a conocer el Señor. Te sorprende mirar cómo, por ejemplo, Justo aparece descrito allá, que era el que estaba junto a la sinagoga siendo convertido. Ves a Crispo, que es principal de la sinagoga, creyendo al Señor. Pero además nota que hay muchos de los corintios no judíos que están respondiendo al mensaje. Y esto sorprende. No es una tónica escuchar la escena de muchos, sobre todo cuando vienes de Atenas, donde Pablo ya había estado y notaba la gran oposición que existía hacia la verdad del Evangelio. Este texto nos muestra otra escena que también nos hace mucho sentido al conocer el corazón humano, pero no podríamos haberlo dimensionado en Pablo si no tuviésemos este relato. La Biblia nos muestra a un Pablo temeroso, realmente temeroso. Él está lleno de temor por lo que implica este ministerio que está llevando adelante de una manera muy enfocada, con mucho éxito en términos de lo que significa la masividad de las personas que están escuchando el Evangelio, pero también con una oposición que es férrea, que es durísima. Y todo eso es tan, pero tan duro, que la palabra del Señor describe que es el propio Señor quien se le aparece en visión de noche para decirle a Pablo: Pablo, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Y la gran frase allá: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, no dejes de hacer lo que tienes que hacer. Hay personas que han sido elegidas para salvación, hay personas que han sido consideradas para salvación, le dice el Señor. Hay personas mías acá que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. La respuesta de Pablo es evidente. El temor ha sido disipado, el gozo del Señor es parte de su escena y se detiene en aquel lugar, tal como describe el relato en el versículo 11, 1 año y 6 meses, es decir, 18 meses en total, enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios.
Es bien precioso cuando notas todo eso a la luz de lo que significa el efecto que finalmente se generó. Los corintios tuvieron la gran bendición de poder tener al apóstol, a diferencia de muchos otros lugares, por mucho tiempo. Tiempo en el cual no solamente pudieron escuchar el Evangelio, sino que también pudieron crecer en lo que era la verdad del Evangelio, crecer en lo que eran los cimientos de aquella verdad trazada por Dios. El propio Pablo está entregado por completo a lo que significa esta realidad y ellos están disfrutando el efecto de aquello. La Biblia nos enseña que pasado este tiempo de 18 meses, Pablo está marchándose de aquella ciudad para emprender lo que sería su tercer viaje misionero. Después de la salida de Pablo de aquel lugar, sabemos hay otras personas que empiezan a tomar lugar, trascendencia en lo que significa el liderazgo. Tal como aprendimos en 1 Corintios, existía una pugna dentro de la iglesia. Algunos estaban viviendo partidismos y decían algunos yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolos. Y bueno, eso nos da una descripción importante para mencionar a este hombre como un líder dentro de la iglesia, que toma un lugar importante cuando Pablo deja este lugar. Apolos, que aparece descrito en la Biblia como alguien que era poderoso en palabra y vehemente en lo que sabía. Sabemos por el texto bíblico que necesitaba ser afinado en elementos importantes de lo que significaba su concepción teológica. Y Priscila y Aquila le toman, le capacitan, le enseñan, él se somete a esa verdad y asume posiciones importantes dentro de lo que significa el servicio al Señor. Él está ya teniendo un rol muy importante en lo que significa el cimiento de la iglesia en Corinto. ¿Recuerdas la escena? Apolo dice que él sembró y dice, la Biblia de Pablo dice que él sembró y después dice que Apolos, es decir, regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Bueno, Apolos tiene un rol importante en lo que significa el desarrollo de esta congregación. En algún momento, entre la salida de Pablo de Corinto y lo que conocemos como la primera carta a los Corintios, sabemos también que él se encarga de escribir una carta inicial a ellos. De hecho, tal como aprendimos cuando estudiábamos allá en la primera epístola, vimos cómo hay menciones específicas a una carta que él ya les había mencionado antes, que ya les había compartido antes, y Pablo cita específicamente una parte de esa carta. Él dice, ¿se acuerdan cuando les mencioné, les advertí que no se juntaran con, bueno, todo eso es una alusión particular en el capítulo 5 a una carta anterior que no tenemos con nosotros y que fue parte de aquello que nos muestra esa relación estrecha que Pablo tenía con los hermanos. Luego de eso, él sabe de ciertas cosas que tienen que ver con los corintios porque los de Cloé, como describe el texto, le van a avisar que están pasando algunas cosas allá, que hay divisiones en medio de la iglesia. También recibe de parte de los hermanos una carta con preguntas específicas. Entonces él sabe, él tiene que responder a esto, él sabe, él tiene que tratar esto, y eso es lo que nosotros conocemos como primera a los Corintios, que en términos cronológicos sería segunda, es decir, porque claramente fue la segunda carta que Pablo escribió. En ese contexto, ahí estamos, con la primera. Luego de escribir esta primera carta a los Corintios, Pablo sabe, está su corazón latiendo fuertemente por los creyentes allá, está deseoso de que haya una respuesta que sea aceptable de parte de los hermanos allá, pero también sabe que no hay grandes certezas de lo que realmente está pasando. Él se establece en Éfeso. La palabra del Señor nos dice en Hechos capítulo 19 que se queda allí por más de 2 años y mientras está visitando Éfeso, estableciéndose allá, recibe esta información necesaria para llevar adelante lo que significa ese escrito que conocemos como primera a los Corintios. Pablo tiene una preocupación activa por ellos y hace este escrito entre el año 55 y 56 después de Cristo para poder animarles a corregir aquellas cosas que son deficientes, para dar respuesta a las preguntas que ellos han planteado y para por alcance nosotros, ¿no? Por la inspiración del Espíritu Santo, recibir esa verdad de una manera tan rica, tan necesaria de ser asimilada. Con el paso del tiempo, Pablo escucha que hay más dificultades en Corinto, incluyendo la llegada de lo que son los autoproclamados, es decir, apóstoles, falsos apóstoles en términos bíblicos, quienes a fin de crear una plataforma para enseñar sus propias doctrinas de demonios, tal como describe la palabra del Señor, no encuentran nada mejor que desacreditar a Pablo. Ellos tenían este gran asunto presente. Si logramos desacreditar al mensajero, vamos a desacreditar su mensaje. Entonces empiezan a hacer algo que es muy
común dentro de muchos lugares donde está estableciéndose la iglesia primitiva. Empiezan a hablar mal de Pablo, empiezan a mencionar malas cosas de Pablo con el propósito de cautivar a la audiencia con su propio mensaje, con su propia personalidad. Y obviamente están lográndolo en muchos casos, están haciendo el efecto que están provocando a través de lo que llevan adelante. Por lo tanto, hay una estrategia que está siendo llevada adelante y Pablo está escuchando que esto está pasando allá. Ellos están tratando de implantar doctrinas perversas y Pablo está sabiendo que esto está pasando. Por lo tanto, dejando temporalmente lo que es su tiempo en Éfeso, la historia bíblica nos dice que Pablo va a Corinto. Esta visita específica que lleva adelante en Corinto se conoce como la visita dolorosa. Y la razón por la que se conoce como una visita dolorosa es porque, tal como vamos a ver con detalle cuando entremos al libro en el capítulo 2, Pablo no está recibiendo una buena, atención de los hermanos en Corinto. La recepción de los creyentes no es tan buena como él esperaba que hubiese sido. Están dejándose llevar por aquellas cosas que han dicho en contra de él y, por cierto, abiertamente están rechazando algunas de las cosas que él está compartiendo. Hay personas que se levantan, como dice el libro, se están, mostrando en contra de Pablo de manera directa, están insultando directamente a Pablo y Pablo está recibiendo en esa visita dolorosa una recepción que francamente nunca esperó tener y ahí está. Tremendamente adolorido por lo que aquello significa, entristecido por lo que significa aquella forma de trato que recibe, entristecido por lo que significa la falta de lealtad de los creyentes en defenderlo, sabiendo específicamente cómo él había sido, cómo él había procedido delante de Dios. Él les deja y vuelve a la zona de Éfeso. Y Pablo escribe lo que se conoce desde Éfeso como la carta severa. Una carta que él escribe a los corintios para mostrarles realmente todo aquel error en el cual ellos están cayendo, toda aquella perversión que ellos están adoptando. En términos cronológicos, esa sería conocida como la tercera carta a los Corintios. Recuerda, la primera descrita en capítulo 5 de Corintios, que no tenemos registros, aparte de lo que aparece descrito allá. La segunda, que es conocida popularmente como primera a los Corintios, que nosotros tenemos en nuestra Biblia. La tercera, que sería esta carta severa, que no tenemos indicios, aparte de lo que nos dice la Biblia, de lo que era el contenido de esta. Y allá Pablo se encarga, a través de esa carta, de mostrarles el error. Y se encarga también de enviar a Tito con esta carta, no solo para que ellos puedan leerla y cerciorarse de que la leen, sino también para poder recibir de Tito información de cómo es la recepción de esta carta. Dejando Éfeso, después de la revuelta iniciada por Demetrio, y eso aparece en Hechos capítulo 19, Pablo va a Troas. La razón por la que va a Troas es muy interesante según la Biblia, es para reunirse con Tito. Quiere saber qué es lo que Tito le va a decir de lo que pasó con los corintios. Ama tanto a los hermanos que está esperanzado de que realmente ellos reaccionen, respondan a lo que es su exhortación. Si usted me acompaña a 2 Corintios, permítanme leer simplemente esa escena para que usted pueda hacer gráfico en sí lo que realmente está pasando en su corazón. 2 Corintios, capítulo 2. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. La palabra del Señor dice así: Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Nota lo que está pasando? Es impresionante. Él dice, mire, yo llegué a Troas y yo lo único que quería era saber de Tito y saber todo lo que Tito me iba a decir de ustedes. Ese era mi anhelo más grande. Llegué allá y me di cuenta que hay una puerta que está abierta y empiezo a notar eso, porque evidentemente nota que hay una recepción al Evangelio, nota que hay personas que están escuchando esa verdad, pero dice, mi espíritu no me dejaba tranquilo, yo necesitaba saber qué pasaba con ustedes. Por lo tanto, dejó a los de Troas un ratito, espérenme aquí, vuelvo pronto, y va directamente donde está Tito, a la zona de Macedonia. Y allá, obviamente, su corazón es animado, es tremendamente animado. Para el inmenso alivio y el gozo de Pablo,
Tito lo recibió con las noticias de la que la mayoría de los corintios se había arrepentido de lo que había sido su actitud, su forma de obrar, su rebelión en contra de la verdad. Sin embargo, Pablo sabe, no todos se han arrepentido. Y Pablo sabe que en medio de ese lugar todavía existen personas que son falsos apóstoles, falsos maestros que fácilmente podrían seguir implantando el error y seguir confundiendo a las personas que estaban allá. Por lo tanto, Pablo, contento por un lado al saber que gran parte de los corintios se había arrepentido y eso daba profunda esperanza a lo que era su avance en el Señor, sabe también que no puede confiarse en eso y lleva adelante lo que conocemos nosotros como segunda a los Corintios, que en términos cronológicos sería la cuarta. Ayúdeme si no voy del principio. La cuarta. Y allá está lo que nosotros conocemos como segunda a los Corintios, una carta que está descrita con casi total probabilidad en la zona de Filipos. Pablo se establece en ese lugar y decide llevar adelante esta carta muy cercana en fecha, realmente a lo que es la escritura de Primera a los Corintios. No pasan muchos meses entre una y otra, con este propósito férreo de no solamente querer mostrar su alivio, su alegría, su contentamiento por ver hermanos que están respondiendo rectamente, sino también cumplir con una serie de amonestaciones necesarias que todavía falta por ser asumida por los creyentes allá y que debe hacerles notar su necesidad de seguir replanteando aquellas actitudes que están siendo mal llevadas, de seguir confrontando a aquellos que son falsos maestros y apóstoles que se han levantado en contra de la verdad y seguir esa verdad inconmovible que sabemos se encuentra atrasada en la palabra bendita y sagrada de nuestro Dios. Sabemos que después de esa segunda, es decir, carta en la Biblia que nosotros tenemos y que Pablo escribe a los hermanos, Pablo va por tercera vez. La razón por la que sabemos de eso es porque Pablo promete en esta carta ir a buscar una ofrenda que los hermanos debían levantar para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Esa ofrenda es levantada por los hermanos en Corinto. Él va a buscar esa ofrenda y la lleva, y sabemos que eso sucedió. Por lo tanto, tenemos el gran privilegio de saber también bíblicamente que Pablo pudo cumplir el anhelo del corazón de poder ver una vez más, por tercera vez en términos cronológicos, a los hermanos que tanto amaba, a los hermanos corintios. Queridos, cuando pensamos en lo que significa esta epístola, pensamos en que hay un contexto histórico que vale la pena tener presente. Por cierto, todo eso nos va a ayudar para entender escenas que son esenciales, escenas que son con mucho sentido, bien entendidas por nosotros cuando vemos por qué están pasando ciertos sucesos y por qué Pablo se expresa de cierta manera. También sabemos que hay una historia del Evangelio que ha llegado allá. Y sabemos por todo lo que ha sido nuestro tiempo en la primera carta a los Corintios, de que evidentemente la iglesia tenía deficiencias, que así como nosotros, era una iglesia que requería de crecer en tantas áreas. Pero evidentemente si hay algo que no dejamos de ver nunca, tiene que ver con ese anhelo de Pablo por lo mejor. Esa certeza de Pablo en la palabra de Dios y su poder para hacer lo que solo Dios puede hacer a través de esa verdad. Podemos notar cómo él está con tanta ternura y a pesar de la traición, a pesar de los rumores, a pesar de todo lo que se ha levantado en contra de él, con este deseo de seguir proclamando la verdad y seguir mostrando su amor, seguir preocupado de ellos, aunque cualquiera de nosotros en nuestra carne habría pensado que una buena idea era abandonarles, simplemente dejarles a su destino. Pero francamente él sabe, Dios tiene el control, sabe que tiene una misión que no debe dejar de hacer, pero también sabe fundamentalmente que tiene un corazón de amor que no quiere por ningún momento apagar, sino más bien desea dejar encendido por amor a los escogidos. ¿Cuál es el contenido específico de esta epístola? ¿Qué es lo que encierra todo aquello que Pablo ha descrito a los hermanos en Corinto? Y permítame dar allá un pequeño vistazo de aquello para que usted pueda saber, compartir con ustedes un pequeño resumen de aquello que será descrito en el texto y que nosotros podremos apreciar con detalle a lo largo de las semanas. Bueno, Pablo escribe con propósitos muy claros. Él decide que es una buena idea el hecho de poder alentarles con la verdad, defendiendo notoriamente lo que es su ministerio. Y usted sabe, la palabra del Señor será tremendamente enfática en decirnos que no tenemos que defendernos nosotros mismos. La venganza es del Señor. El Señor se encarga, obviamente, de dar justa retribución a aquellos que se levantan en contra de la verdad. Y sabemos que eso sucede, por lo tanto, las demandas son tremendamente claras allá.
Pero en este caso particular tenemos una excepción que vale la pena tener presente. El Evangelio está siendo afectado producto de estas grandes y malas insinuaciones que se están levantando en contra de Pablo. Por lo tanto, el deseo de Pablo de querer defender su apostolado no tiene que ver con defenderse a sí mismo simplemente porque no quiere que otros piensen mal de él, sino más bien porque él está convencido de que esta es la estrategia de los falsos maestros para finalmente denigrar el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, defender su posición en el ministerio es básicamente defender el Evangelio, es básicamente defender la verdad de Dios, y lo veremos con detalle cuando entremos de lleno en lo que significa esa realidad. Evidentemente, Pablo quiere a través de este escrito probar, corregir, quiere motivar a la audiencia a vivir en fidelidad. Estará repitiendo constantemente frases como las que leímos en nuestro tiempo de lectura devocional, mostrarles cómo él no era parte de los que falsificaban la verdad, sino más bien como aquellos que con sinceridad, como de parte de Dios y de delante de Dios, están comunicando un mensaje sagrado. Y lo hace con detalle a través de escenas que nos van a conmover muchísimo. Yo debería decirles que es de las cartas que tiene un mayor sentido de emotividad de parte de Pablo. Un hombre que lo ves con mucha firmeza, que lo ves con tremenda claridad, diciendo cosas que son tremendamente duras. Lo vas a notar en esta carta con un corazón que está llorando en momentos específicos. Vas a apreciarlo con detalle, con un tipo de emoción incomparable a lo que significan muchos de los otros textos que apreciamos. Hay una carta con un toque tan personal aquí que se nos hará muy, muy fácil de leer. Probablemente se nos hará muy fácil de entender a la luz de lo que significa aquella realidad. Y cuando miramos en detalles, podemos notar, por ejemplo, cómo los primeros capítulos, capítulo 1 y 2, tienen un foco puesto en lo que significa el consuelo de Dios. Pablo va a presentar a Dios como el Dios de toda misericordia, el Padre de toda consolación, que nos consuela en todas las situaciones difíciles que nosotros podemos experimentar. Y está enseñando allá, a través de estos 2 capítulos, cómo los momentos difíciles, lejos de ser escenas de las cuales sabemos la gran mayoría de la gente quiere huir, son necesarias cuando son parte de la obra de Dios para nosotros. De hecho, debes saber, nunca puedes percibir el consuelo divino si no estás sufriendo. Y francamente, si hay algo hermoso en la vida de un creyente, es poder notar cómo el abrazo del Señor, el consuelo del Señor, la gracia del Señor se hace latente en la vida de alguien que está enfrentando una situación de adversidad. Junto con hablar sobre ese consuelo divino y este Dios de toda consolación y de toda misericordia, les convoca a perdonar correctamente. Y tendremos un caso allá muy interesante de estudio en donde hay un hombre que está siendo exhortado por la congregación y aparentemente la congregación no lo quiere soltar de la exhortación, ¿o no? Es decir, el hombre se está arrepintiendo pero no quiere soltarlo de la exhortación, lo están hundiendo más. Y Pablo necesita enseñarles a partir de esta escena de un Dios de tanta misericordia, sean misericordiosos, es decir, sean misericordiosos. Y ahí está. Y notarás en los capítulos 3 al 6 cómo Pablo hará un énfasis en lo que significa esta realidad del ministerio del nuevo pacto. Mostrará la trascendencia, la relevancia, la importancia de Cristo y este nuevo pacto que sabemos tiene tanta relevancia para la vida de los creyentes. Él va a defender su ministerio y va a señalar que a pesar de las dificultades hay algo allá que Dios nos convoca a hacer en este nuevo pacto, es a vivir santamente, vivir de una manera apartada de Él. Nos va a enseñar cómo la libertad descrita en el nuevo pacto es algo que es una virtud gloriosa que debemos saber manejar, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, dice la palabra del Señor. Pero no libertad como causa de libertinaje, como Pablo le habrá dicho a los Gálatas insensatos allá que habían mal entendido todo eso, sino más bien una libertad para vivir bajo los límites establecidos, los amplios límites establecidos por Dios en el amor, en el amor. Liberalidad para poder amar como Dios nos ama, como Dios espera que amemos a otros. Llegas al capítulo 5. Y cuando estás allá notas cómo el ministerio de la reconciliación es enfatizado. En ese capítulo notarás un texto que seguramente has escuchado en varias ocasiones y que sirve de tanto ánimo para nosotros, ¿o no? Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas
nuevas. Y allá está hablando de esta maravilla de lo que significa el ministerio de la reconciliación y este gran privilegio que tenemos como embajadores de Dios de ser portavoces de un mensaje eterno y glorioso que habla de transformación, que habla de cambio, que habla de esperanza. Y ahí está, hablando de esta realidad de nueva criatura que podemos disfrutar y apreciar en Cristo, solo en Cristo. Llegas a los capítulos adelante y avanzas hasta el capítulo 8, capítulo 9 y ves cómo la notoriedad de la manifestación de un corazón generoso se hace latente. Es la preocupación por otros y es la manera de ofrendar. La ofrenda a los necesitados es la convocatoria específica ya y Pablo está motivando a los corintios a que puedan abrir su corazón a esa necesidad que es latente. El ejemplo citado tiene que ver con los pobres en Jerusalén que requieren ser asistidos y ayudados. Y Pablo da reglas claras, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y cómo esa generosidad termina por producir, gloria a Dios, termina por producir un impacto en lo que significa nuestra propia relación y certidumbre ante Dios. Y finalmente en los capítulos 10 al 13 ves de manera muy marcada esta defensa al apostolado. Pablo está respondiendo a las acusaciones de los falsos maestros, los falsos apóstoles que están desacreditándoles. Habla con humildad de su propia vida, habla con humildad del ejemplo de Cristo, para poner a Cristo como la base de lo que significa la propia realidad ministerial que Él está llevando a cabo. Habla de lo que significa esa propia capacidad que Él ha recibido de parte de Dios, en donde no proviene de su propio talento, su competencia, sino una competencia que proviene de Dios, y en donde Él mismo en momentos específicos trató de desligarse de escenas complicadas, y Dios está diciéndole, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Aún Pablo, habiendo disfrutado algo que no tuvo autorización de Dios para revelarnos, haber ido hasta el tercer cielo. Él está viviendo en humildad y está enfrentando el trato de Dios para su humildad de una manera propicia. Mis queridos, termina el libro hablando de una exhortación a examinarnos, a examinar nuestras vidas, nuestro corazón, a vivir correctamente en humildad, a vivir en unidad, es decir, no hacer nada que pueda afectar o ofender a otro, a pensar correctamente en otro, pensar no solamente en lo que estoy diciendo, sino en la manera en cómo lo estoy diciendo, a enfatizar la paz dentro de lo que significa el cuerpo de Cristo, a enfatizar lo que significa la armonía dentro de lo que significa la realidad gloriosa que Dios nos entrega. En resumen, usted y yo podríamos señalar cuando pensamos en 2 Corintios, y será parte de nuestro desafío al terminar esta epístola, que vemos el corazón de Pablo tan pastoral, tan amoroso, tan dispuesto a amar, firme en la verdad, lleno de consuelo, lleno de misericordia, lleno de gracia, enseñándole a la audiencia sobre esta esperanza firme que deben tener en Dios, en medio de la aflicción, en medio de momentos difíciles, y con una gran expectativa en esa nueva vida que Dios se ha encargado de dar, para vivir esa nueva vida como corresponde, con sabiduría, con generosidad, con énfasis en la comunión correcta de los unos para con los otros, siendo fieles a Dios y evadiendo, rechazando el engaño. Finalmente, permítame compartirle algo que me pareció muy, muy notorio a través de la lectura de este libro, y es la consistencia del texto. La consistencia del texto. Cuando tú miras el relato, te das cuenta que hay algo allá que es tremendamente llamativo. De hecho, podrás notar que el título tiene que ver básicamente con eso, el poder de Dios en la debilidad humana. Si vas a ver algo que es muy reiterativo en este libro, es precisamente aquello, cómo el poder de Dios se hace muy latente, muy manifiesto, pero también se hace muy evidente el hecho de que el hombre es tremendamente débil, Y puedes notar allá como Pablo enfatiza con mucha fuerza cómo el poder de Dios se manifiesta precisamente conforme a sus propósitos, conforme a su voluntad, en medio de la debilidad tan notoria, tan palpable en nosotros. Y este es uno de los grandes asuntos del libro que va a estar permeando las páginas del libro, los capítulos del libro. Y permítame compartir algunas lecciones que me parecen trascendentes en relación a aquello y que van a poner allá una buena base para nuestro entendimiento del valor de Dios y de nuestra necesidad constante y permanente de Él. Mire allá el sufrimiento como una gran oportunidad, como un gran escenario para que la gracia de Dios se manifieste. Si usted está en 2 Corintios, por favor, le pido que me acompañe allá. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10. 2 Corintios capítulo 1, versículos 8 al 10, la palabra del Señor dice así:
Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Notas que Él no está ocultando nada? Él está contándoles a ellos lo que está pasando. Quiero que sepan, esto pasó y fue duro, sí, fue súper duro. De hecho, estuvimos a punto de morir. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Note, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos, que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Notas eso? ¡Wow! Es que cuando estás con tu sentencia de muerte firmada, cuando la declaración médica dice que estás desahuciado, cuando francamente sabes que no hay ninguna expectativa humana que puede liberar tu propia vida de la situación en la que se encuentra inmersa, sabes que la única forma que puedes apreciar allá, como un regalo de la gracia del Señor, es saber que puedes confiar en Él. Y esto es lo que dice Pablo. Él está diciendo, teníamos sentencia de muerte, pero Él sabe para qué o no, para que no confiásemos en nosotros mismos, ¿no? Es decir, usted puede notar, hay muchas ocasiones en nuestra vida donde vamos a enfrentar situaciones que son difíciles y de pronto vas a estar manejando y parece que el chofer del lado tiene unas ganas enormes de querer discutir contigo, enormes, lo ves en su cara, lo ves en sus movimientos, lo ves en sus bocinas, ¿o no? Está allá manifestando deseos vehementes de querer discutir contigo y sabes que simplemente necesita activar un punto más en tu carácter para que salga el Hulk que llevas dentro. Y de pronto, es decir, tomas una alternativa que por la gracia del Señor es mucho mejor y dices, voy a correr y evitas el peligro. Y hay muchos momentos en nuestra vida en donde eso pasa, pero hay otros momentos en donde eso no pasa y estás rodeado, ¿no? Como el salmista, un ejército que está acampando alrededor tuyo para hacerte mal, ¿no? Y de pronto estás ahí y dices, ¿por qué está pasando esto? Y debo decirte que la respuesta de Pablo es tan preciosa, ¿o no? Es para que dejes de confiar en ti, para que confíes en Él. Es para que dejes de pensar en que tú puedes hacerlo por ti mismo, en que tú puedes salir, y mucha explicación a los momentos difíciles y dolorosos de nuestra vida son explicados en la necesidad de depender en quien sí puede, con toda la fuerza, con todo el poder, con toda la capacidad, liberarnos de la situación que podemos experimentar. Hermanos, el sufrimiento como un escenario de la gracia tiene que ser apreciado con ese valor. Es la oportunidad preciosa que tú y yo tenemos de poder notar que existe un Dios, que sabemos en teoría que existe, pero que necesitamos vivirlo en realidad. Y Dios, en su gracia, nos permite apreciarlo así. La debilidad y el sufrimiento obligan a nuestra propia vida a mirar hacia la dependencia absoluta a Dios. Si usted avanza al capítulo 2 de 1 Corintios, por favor, capítulo 4 de 2 Corintios. Capítulo 4, 2 Corintios, versículo 8. Pablo está diciendo lo siguiente, mire allá, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y notas allá, la descripción es no menor. El texto está diciendo, es decir, somos perseguidos, sí, somos atribulados, sí. De hecho, somos atribulados en todo, dice el texto, en todo. Están llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en ellos. Tremenda frase, tremenda verdad. La muerte y la resurrección de Cristo se ven reflejadas en la experiencia de Pablo. La debilidad humana da lugar a lo que significa la manifestación divina. Y hermanos, es el punto allá. Enfrentas cosas difíciles, enfrentas adversidades duras, enfrentas sufrimiento. Una buena cosa es que veas ese sufrimiento como un escenario para ver la gracia de Dios de una manera tan fresca, tan latente, tan necesaria, tan preciosa. Un segundo aspecto que debes considerar, que puedo considerar a través de este libro, es que la fragilidad humana es un instrumento para la gloria de Dios. Estás allá en 2 Corintios 4, ¿no es cierto? Mira lo que dice versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros,
Pablo dice que tenemos un tesoro, es decir, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La imagen de un vaso de barro, obvio, es la imagen de algo frágil, débil, limitado en su capacidad, absolutamente limitado en su capacidad. Sin embargo, esa misma fragilidad es la que termina de resultar en gloria, porque el mensaje es el asunto, no es el mensajero el asunto. Es porque el poder es de Dios, no es de nosotros. Es porque su gloria no es la nuestra. Y de pronto te vas a sorprender de ver lo que está permitiendo el Señor que vivas en tu propia vida. En algunas ocasiones en beneficio aparente hacia otros, en algunas ocasiones viendo una gran manifestación de la gran bondad y la gracia de Dios de una manera tan latente, tan sorprendentemente latente. Y lejos de querer pensar en cualquier cosa que te quiera llevar a apropiarte de esa gloria, ayuda a pensar que no eres más que un vaso de barro, es decir, débil, es decir, no fuerte en sí mismo, pero que Dios en su poder le ha dado la capacidad de tener un sentido. Hermanos, la fragilidad humana es un instrumento de Dios y la razón es porque cuando la gente ve nuestra capacidad y ve nuestras características, de pronto no tienes ninguna otra explicación que no sea Dios mismo, ¿no? Es decir, piensa en lo que significa tu propia realidad y muchas escenas en tu propia vida que son tan notorias, en donde Dios ha permitido en su propia gracia que tengas una posición de reconocimiento, una posición en donde ciertas cosas están aparentemente funcionando y de pronto tú miras tu propia realidad y tú dices, no sé cómo lo hice, es que no sabes cómo lo hiciste. No sé cómo llegué hasta ahí, es que francamente no sabes. Es porque no tenía que ver contigo, tenía que ver básicamente con la gracia de Dios, ¿no? El poder de Dios. Él se glorifica y se hace más notoria su gloria cuando precisamente personas débiles como vasos de barro están llevando adelante su obra. Eso tiene tanto sentido, ¿no? Cuando piensas en los discípulos de Jesús, la excelencia de esa historia es tan gráfica allá. Es porque notas personas que jamás habrían sido escogidas en ningún equipo en el cual tú quisieras estar. No los pones ahí, ¿o no? Es que no pones a tratar de trabajar con menos de 3 años de tiempo a personas que por un lado son empleados del Imperio Romano, publicanos que son odiados por los judíos y por otro lado un anarquista como Simón el Celote que odiaba cualquier manifestación de poder político y los pones comiendo en la misma mesa, durmiendo en el mismo lugar. Es porque francamente lo que está pasando allá es una evidencia clara de lo que Dios se encarga de hacer con los suyos a lo largo de la historia. Es que toma personas que nadie habría tomado para hacer cosas que nadie podría hacer. Y es porque francamente Dios las hace. Cuando Jesucristo muere, los líderes religiosos del doctos, personas que tenían gran conocimiento de la ley, gran práctica de la tradición, están enfrentando una escena como la de personas que están siguiendo este mensaje de Cristo, están tan sorprendidos porque cuando piensan en Pedro y Juan dicen, son del vulgo, son vulgares. Es decir, no saben ni hablar, hablan en coa. Eso sería griego koiné. Coa. ¿Cómo es posible? Es que no se trataba de ellos, se trataba del poder que estaba reposando en ellos de parte de Dios. Hermanos, la fragilidad humana es un instrumento para la gloria de Dios. Precioso. Es porque Él escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte, escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. Diría en tercer lugar, el aguijón en la carne es una gran marca de que la gracia de Dios es suficiente. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 12. Mira ya. Pablo está contando desde el fondo de su corazón una situación que es durísima, es tremendamente dura. Vamos a ver eso con detalle, por cierto, cuando lleguemos allá. Pero vale la pena mencionar simplemente esto porque vale la pena que lo tengas presente. Mira lo que dice versículo 7. 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Interesante, Pablo sabe la razón. Él ha tenido un privilegio sorprendente, pudo ascender al tercer cielo. ¿Sabe lo que es eso? No sabe lo que es, obvio que no sabe, ¿no? Ascender al tercer cielo es increíble. Uno podría imaginar algunas de las evidencias o detalles que la palabra del Señor da. Y Pablo tiene el gran privilegio de ir a ese lugar y mirar ese lugar y le es prohibido decir lo que vio en ese lugar. Pero Pablo estuvo ahí, lo miró.
Y de pronto Pablo sabe que para que él no se exalte desmedidamente, para que él no se llene de orgullo, hay algo que Dios hace para hacer provisión. Interesante. Un mensajero de Satanás que la bofetea, Pablo le llama un aguijón en la carne, algo que por cierto le está provocando dolor. Pablo sabe la razón por la cual lo está recibiendo, ¿no? Pero le duele, por cierto que le duele. Y mira lo que dice, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y usted podría imaginar lo que significa eso, ¿no? Es decir, Señor, te prometo que no me voy a enorgullecer. Te prometo que no me voy a jactar, no le voy a decir a nadie. 3 veces, sácalo de mí, Señor, por favor. Y está rogando 3 veces. Mira la respuesta del Señor, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta de Dios es tremendo. Él no le quita el dolor, no se lo quita. Pero le recuerda, le refuerza cómo vivir en medio del dolor. Bástate mi gracia, confía en mí, descansa en la gracia todo suficiente que Dios tiene para con nosotros. Y de pronto habrá situaciones en las cuales podrás mirar de manera sorprendente cómo el Señor te alivia de aquellas situaciones, pero otras, y tendrás la oportunidad de notar en la gracia del Señor los propósitos de esas otras, no van a dejar de doler. Y de pronto vas a estar luchando constantemente con ese dolor, tratando de buscar todas las formas posibles para que desaparezca y no va a desaparecer. Y debes saber que esa no es una razón de desesperanza, porque puedes bastarte en la gracia de Dios. Mira la respuesta de Pablo. Esto es algo tan precioso. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Esa respuesta no es la respuesta clásica, ¿no? Si Dios le dice a usted, ¿vas a seguir con el dolor? Pucha, ¿pero por qué? ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Podemos negociar? ¿No? Pablo responde como debería responder. Bueno, si esa es la respuesta, allá está la respuesta, me gloriaré. Más bien en mis debilidades. ¿Por qué? Porque reposa ahí el poder de Dios. Si lo que necesito para estar cerca de ti es estar debilitado, adolorido, bueno, que nada lo saque. Quiero seguir así. Finalmente, usted puede notar a través de estas menciones específicas que he planteado que hay paradojas que son notorias. Paradojas que no se pueden explicar bajo una mente humana. Usted puede notar, obviamente, que hay paradojas tan marcadas como esta que aparece en el capítulo 12, versículo 10, ¿no? Es decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Esta es la declaración allá claramente marcada. Es decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y tú dices, eso no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando alguien es débil es fuerte? Bueno, básicamente, porque la fortaleza que recibes no es la fortaleza que tú podrías imaginar, que es la que tu carne pudiese querer en un momento específico. La razón por la cual, por ejemplo, Dios dice que no te vengues porque Él es vengador, que no pagues mal por mal a las personas, y Él dice que Él va a aplicar la justa retribución ante aquel que te hace daño, es porque básicamente su justicia será perfectamente aplicada, todo suficientemente manifestada, completamente equiparada en cuanto a lo que significa su capacidad para obrar. Tu capacidad para hacerlo jamás podrá completar aquello, jamás será absolutamente justa, jamás bajo esta realidad humana será completamente sabia. Por lo tanto, ¿vale la pena descansar en Él? Y la respuesta es sí. Entonces, cada vez que tú no respondes mal a otro, lo que estás haciendo es, bueno, gloriándote en tus debilidades. ¿No me vas a hacer nada? No, yo no puedo. Mejor que no. Porque el que va a hacerlo, sabe hacerlo bien. Y ahí está. Y de pronto cuando tienes situaciones difíciles de dolor y personas podrían estar preguntando ¿y por qué no reniegas contra Dios? O como la mujer de Job le dijo a Job, ¿no? Maldice a tu Dios y mátate. Y tú no lo haces y te preguntan ¿por qué no lo haces? Es porque me glorío en mi debilidad y es porque el poder de Dios se perfecciona ahí. Y ahí está. Y es porque de pronto personas podrían preguntar ¿cómo lograste eso? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo llevaste adelante aquella tarea? Y tu respuesta honesta tendría que decir, no lo sé.
es porque no se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer. Mis hermanos, nosotros somos débiles, francamente lo somos. Y es bueno que no tenga que invertir mucho tiempo para darse cuenta de aquello. Pero lo cierto es que Dios es fuerte, es tremendamente fuerte. La debilidad no es un obstáculo para poder avanzar correctamente en el servicio al Señor, sino que es más bien un medio que Dios utiliza para manifestar su poder. Nuestra debilidad es una manera muy grande en donde Dios está mostrando que su gloria resalta a pesar de quienes somos nosotros. Y segundo a los Corintios, es una gran oportunidad para que tú y yo podamos meditar en lo que significa esa gran verdad y podamos estar mientras avanzamos en estas páginas, página tras página, apreciando cómo el Señor está cumpliendo lo que Él mismo ha prometido, mostrando su gloria, mostrando su poder, mostrando su gracia en medio de personas débiles como tú y como yo, en medio de personas necesitadas imperiosamente como tú y como yo, en medio de personas incapaces como tú y como yo, para lo que Él puede hacer, para lo que Él gloriosamente puede hacer. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos la gran bendición de ir a tu palabra. Gracias porque es viva, Señor, y eficaz. Gracias por darnos la gran bendición de sostener esas creencias establecidas en ella, Señor, y no en nuestro propio corazón engañoso. Gracias porque no necesitamos inventarnos nada, Señor, sino más bien necesitamos descansar en lo que tú has revelado, en lo que tú has dicho, Señor. Y así como estamos aprendiendo como iglesia la importancia de cultivar un pensamiento arraigado en tu palabra, Señor, que eso tenga injerencia en todo, Padre, no solo en aquellos asuntos que generan ciertos debates en términos de conversaciones, en términos de asuntos que se conocen como valóricos, sino más bien que tiene que ver con nuestro diario vivir, con la manera en cómo nosotros estamos reflejando el poder tuyo, Señor, en medio de nuestra debilidad, a través de nuestro dolor, en medio de nuestra fragilidad. Y Señor, gracias porque nos das respuesta a eso, porque nos ayudas a aprender sobre eso, Padre, y porque nos das expectativa, una gran expectativa, una gloriosa expectativa, Señor, en ti. Gracias por la historia de los Corintios, Señor. Gracias por lo que tú hiciste en ellos. Gracias por Pablo y su propio testimonio. Y gracias, Señor, porque lo sigues haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.